Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman, de Tabernáculo Maranatha, desde Fort Walton Beach, estado de la Florida, Estados Unidos de América. Y el día de hoy te voy a poner en perspectiva la enseñanza número 3 de nuestro estudio, las 4 P para los hijos de Dios. Ya vimos la primera P, que es prosperidad. Vimos la segunda P, que es protección. El día de hoy voy a enseñarte y te voy a poner en perspectiva la tercera P, provisión. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, veremos la cuarta P, que es perdón. Pero el día de hoy te voy a poner en perspectiva provisión. Provisión. La tercera P, provisión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor amado, por tu infinita misericordia. Y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos enseñes desde principio a fin. La gloria es únicamente solamente tuya, Señor, porque solamente usted se la merece, Señor amado. Usted que es el maestro por excelencia. Y te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que entendamos palabra de Dios y se convierte en una revelación en nuestra vida, en una rema para nuestra vida, y que la pongamos en práctica, y de esa manera alabamos tu nombre y te damos toda la gloria de principio a fin, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a empezar ahí. Segunda de Reyes, capítulo 7, en el versículo 1. Voy a leer Reina Valera 1960. Para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor, o de Jehová, como dice en la Reina Valera. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Ponle atención al versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Quiero repetir esa pregunta. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Wow. He aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Cuando yo leo esta escritura, me hace temblar de miedo, de reverencia, un miedo de reverencia delante de Dios. ¿Cuán tan importante es que le creamos a Dios lo que Dios dice? ¿Y qué tan catastrófico es poner en duda lo que Dios nos dice? Y eso me hace temblar de miedo, de un miedo reverente delante de Dios. Y te debería también a ti. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otro: para que no nos estemos aquí hasta que muramos, si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese
estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entrando en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Versículo 16, que es el que me encanta. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Alerta. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por 1 siclo y 1 seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe cuyo había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Santo. Mi alma alaba a Jesús. Tuve que leer toda la escritura porque de lo contrario no se puede entender. El capítulo 7, Segunda de Reyes, nos enseña muchísimo. Y aquí vemos la provisión
divina de Dios para sus hijos, para su pueblo, pero para los que le creen, no para los incrédulos. Y yo he estado estos días, en esta semana, estudiando esta palabra de Dios, meditando en ella, orando al Señor, buscando la guía del Señor, pidiéndole al Señor que me hable de una vez más, porque esta palabra a mí en lo personal me hace temblar. Es una palabra muy fuerte, muy poderosa. Tal vez tú no lo recibes de esa manera, pero para poder entender el capítulo 7 de Segunda de Reyes, tenemos que ir al capítulo 6 de Segunda de Reyes, empezando en el versículo 24 hasta el 33. ¿Por qué me hace temblar esto a mí? Porque yo miro la provisión de Dios divina, la provisión divina de Dios de una manera inimaginable, de una manera indescriptible, de una manera que no hay lógica humana que la pueda entender. Sin embargo, es real. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta escritura. Quizás la hayan leído. Quizás ha escuchado alguna prédica, a lo mejor alguna enseñanza. Pero yo te lo voy a poner en una perspectiva real. Porque es una escritura que nos tiene que hacer temblar. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste delante de Dios porque no tenía X o Y cosa? ¿Cuándo fue la última vez que nos quejamos delante del Señor? Porque tenemos escasez. ¿Cuándo fue la última vez que en tu corazón o en tu mente, en tus pensamientos o aún en tu boca trajiste una queja delante de Dios? O tal vez una interrogante. No necesariamente una queja, pero las quejas antes de ser quejas son interrogantes para que tú sepas. Y le hiciste al Señor esa pregunta: Señor, ¿por qué estoy pasando tan gran necesidad? Yo me tuve que cuestionar a mí mismo. Yo conocí por primera vez al Señor Jesucristo en el año 1984. El 7 de julio de 1984. O sea que ya cumplí 40 años. Voy por 41 de que lo conozco. Y nunca en mi vida, en casi 41 años que tengo de caminar con el Señor, aunque me aparté un tiempo y me regresé al judaísmo y le fui infiel al Señor y el Señor tuvo misericordia de mí por varios años y luego me regresó el Señor nuevamente a la iglesia y Él me puso a ministrar nuevamente por su infinita misericordia y para su gloria. Pero siempre caminé con el Señor. En 40 años, yo nunca he visto lo que Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 24 al 33 dice. Nunca. Y dudo mucho que tú lo hayas visto. Es más, cuestiono que tú lo hayas visto. Yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 33, porque esto nos va a entender, nos va a hacer entender verdaderamente el capítulo 7. Dice así. Cuando vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, dice Eliseo y el sitio de Samaria. Dice así. Escucha cuidadosamente si nunca has escuchado esta prédica o nunca has leído esta parte de las Sagradas Escrituras. Escúchala con tu corazón, no te entretengas, escúchala. Porque lo que dice aquí, ni tú ni yo, y ciertamente creo que ninguno de nosotros hemos experimentado esto. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria, gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno, no de una res, de un asno, se vendía por 80 piezas de plata. Pero va más allá. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma, ¿me estás entendiendo?
Tú sabes lo que es el estiércol de una paloma. La cuarta parte, ni siquiera la entera, ya la entera es pequeña. La cuarta parte del estiércol de una paloma por 5 piezas de plata. Yo nunca he visto eso en mi vida. Por supuesto, no en Estados Unidos solamente, sino en algunos otros países donde he viajado. Cuando fui misionero, nunca lo vi. Allá en Centroamérica, nunca lo vi. Y he conversado con algunos otros misioneros, amigos míos, y ellos me han dicho que nunca lo han visto tampoco. Si yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú vistes en el mercado la cabeza de un asno que se estaba vendiendo por 80 piezas de plata? Te garantizo que nunca. ¿Y cuándo fue la última vez que tú vistes de que la cuarta parte del estiércol de una paloma se vendía por 5 piezas de plata? Yo nunca lo he visto. Y estoy absolutamente seguro que tú tampoco lo has visto. Entonces, si tú y yo no hemos visto esto, ¿por qué nos quejamos tanto? Y no alabamos a Dios por todo lo que tenemos. Ahora entendés por qué te digo que esta escritura me hace temblar con un temor reverente delante de Dios. Pero vamos allá, vamos allá. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Muy buena respuesta. Si el hombre no te puede salvar, ¿por qué clamas a un hombre? Clama a Dios, que es el único que nos puede salvar y proveer. Esa fue una excelente respuesta que le dijo el rey. Y este era un rey impío, para que tú sepas. Este era un rey de Israel impío, que le echaba la culpa a Dios por todo lo malo que estaba pasando, para que tú sepas. Pero era él el causante de todo esto por la idolatría y la desobediencia que tenía. Y él estaba promoviendo en todo el pueblo de Israel y Samaria. Y por eso Dios permitió que los sirios vinieran e hicieran estas cosas. Pero no era culpa de Dios, era culpa de él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos culpado a Dios por algo que es tu culpa y la mía? Y Dios no tiene nada que ver en el asunto. El rey le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Así que deja de pedir al hombre y pídele a Dios. No le pidas más al hombre, pídele a Dios. ¿Qué tienes?, le dijo el rey. Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Era un impío, era un rey impío. O sea, que no solamente estaban comiendo o tratando de comer cabeza de asnos, y digo tratando porque valía 80 monedas de plata. No solamente estaban tratando de comer la cuarta parte del estiércol de la paloma, que valía 5 piezas de plata, sino que había canibalismo y se estaban comiendo a sus propios hijos. Yo nunca he visto eso. Nunca. Jamás. El país más pobre del mundo en toda Latinoamérica se llama Haití y no lo están haciendo. Y en el África, que hay muchos países también, hasta donde yo entiendo. Y sí es cierto, hay tribus caníbales, es cierto. Pero esto no se mira.
O sea que ahora te estoy poniendo en perspectiva la realidad de hambruna que había en Samaria a través del sitio que hicieron los sirios por el pecado de todo el pueblo de Israel, por su idolatría, por su desobediencia a la ley de Dios. No solamente el rey, todo el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Esa era la hambruna que había. Con razón, cuando vemos al capítulo 7, y regresemos nuevamente ahora ya te puse en perspectiva cuál era la hambruna que había. La Biblia nos pone en perspectiva. El Señor habló al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo dijo, en el capítulo 6 dice, ¿has visto cómo este hijo de homicida? El profeta Eliseo llamó al rey de Israel hijo de homicida, o sea, era un asesino. Viene por mí, no se lo impiden, dice. Porque él sabía que venía a arrancarle la cabeza al siervo de Dios. Imagínate, él que estaba culpando a Dios, el rey de Israel, cuando era él el causante de todo, al que tenían que haber arrancado la cabeza era el mismo rey de Israel. Así hay gente que culpa a Dios y a los siervos de Dios por las cosas que están pasando. Pero eso no es culpa de Dios, ni tampoco de los verdaderos siervos de Dios. Esa es culpa de ellos, por su pecado, por su desobediencia, por su idolatría, por su soberbia. El Señor le da una palabra al profeta Eliseo en el capítulo 7, versículo 1, y dijo el profeta Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá no el estiércol de paloma, ni la cabeza de un asno, ni mucho menos los hijos, los niños, sino el seah de flor de harina, un ciclo, no una pieza de plata, un ciclo que básicamente era nada. Y 2 seah de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Después que la gente pagaba hasta 80 piezas de plata por la cabeza de un asno o un burro, como le quieran llamar. En algunos países se le llaman burro, asno, como le quieran llamar. Y pagaban 5 piezas de plata por la 4ª parte del estiércol de paloma. Ahora, el Señor, Dios Todopoderoso, mi alma adora su bendito nombre, da una palabra al profeta Eliseo. Y dice, oíd palabra del Señor. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Y 2 seah de cebada, o sea, el doble, pero siempre por un ciclo, a la puerta de Samaria. Vemos la diferencia de 80 piezas de plata por la cabeza de un burro o de un asno y 5 piezas de plata por la 4ª parte del estiércol o el excremento de la paloma. Y los hijos que se estaban comiendo en canibalismo, la gente. Ahora Dios suelta una palabra. Y Dios dice, voy a mandar mi provisión divina. Y la suelta. Mañana a esta hora valdrá un ciclo. El seah de harina de cebada. Un ciclo. Y 2 ciclos de cebada. Por un ciclo también. Igual. Yo no sé qué necesidad tú estás pasando ahora mismo. Pero sí estoy convencido que no se asimila para nada a lo que ellos estaban pasando. Eso te lo garantizo. Yo estoy absolutamente seguro de que nadie de los que me están estudiando conmigo ni escuchando en las plataformas de los medios de comunicación, de Tabernáculo, Maranata, nadie está comiendo cabeza de burro ni cabeza de asno. Ni tampoco nadie está comiendo estiércol de paloma. Ni mucho menos están en canibalismo comiéndose a los hijos de ellos. Eso sí estoy absolutamente seguro, como que Jesucristo es rey y que viene pronto
y un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, como dice Hebreos 10:37. Eso sí estoy garantizado. Entonces, ¿por qué te quejas tanto? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Qué derecho tenemos de quejarnos tanto? ¿Por qué somos ingratos? ¿Y por qué somos malagradecidos con nuestro bendito Dios? De todas las abundancias que tenemos. No importa las condiciones que esté. Esta palabra me hace llorar. Porque lamentablemente los hijos de Dios tendemos a ser ingratos con nuestro Dios y malagradecidos. Pero cuando yo leo esta palabra y miro mi vida, estoy más que bendecido y tú también lo estás. Entonces dejemos de quejarnos tanto y démosle gloria a Dios por todo lo que tenemos, porque estamos en abundancia por su infinita misericordia, que ni tú ni yo la merecemos, pero Él es bueno y a Él le place bendecirnos. Y yo vengo como Eliseo el día de hoy y te traigo esta palabra que el Señor puso fuertísimo en mi mente y en mi corazón y en todo mi ser para decirte: cualquier situación de escasez que estés viviendo, número uno, no es comparado nada que ver como esta palabra que acabamos de ver. Número dos, Dios va a traer provisión divina a ti y a mí y a todos sus hijos, que lo amemos, que le obedezcamos y que le creamos. Yo no sé si tú puedes creer eso. Yo sí. Yo lo creo con todo mi corazón. No importa qué escasez tú puedas decir que tengas. No importa qué escasez yo pueda decir que tenga. Después de ver esa tremenda hambruna e inigualable hambruna, yo nunca me puedo quejar más. No tengo derecho de quejarme. Nunca más. Y tú tampoco. Así que callemos la boca para no quejarnos. Y abramos nuestra boca para darle gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo por toda su infinita misericordia y su provisión divina que nos da día a día, sin merecerla. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Esta palabra me parte, porque yo también me he quejado y lloré delante de Dios y pedí perdón. Y yo creo que todos tenemos que pedir perdón. El Espíritu Santo me redarguyó fuertísimo, porque sin haberme percatado me había quejado. No del cáncer, porque le he dado la gloria a Dios por esta, porque para mí el haber tenido cáncer ha sido la bendición más grande. Pero sí por algunas otras situaciones. Y me tuve que poner a cuenta con el Señor. Y te animo a ti que lo hagas también. El Señor tiene palabra de provisión para tu vida y para mi vida. Nuestro amado Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, es bueno, siempre y para siempre su misericordia. Y nos ha bendecido más de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Yo siempre he dicho que lo único que tú y yo merecemos es un pasaje en primera clase de ida, sin regreso, directo al infierno. Eso es lo único que tú y yo merecemos, más nada. Tú y yo no merecemos absolutamente nada. Lo único que tú y yo merecíamos era un pasaje en primera clase
de ira, sin retorno, directo al infierno. Es lo único que merecemos. Después tú y yo no merecemos nada. Todo es por la misericordia de Dios, todo es por la bondad de Dios, todo es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No sé qué escasez tú podrás tener, pero sí sé que no es comparada a esta. Eso sí sé. Y también sé que de la manera que Dios trajo palabra al pueblo a través del profeta Eliseo, Dios me ha dado palabra para traerte ahora mismo a ti. Esta palabra poderosa de provisión divina de Dios para tu vida y para la mía y para todos aquellos hijos de Dios que creamos a Dios, que amemos a Dios, que obedezcamos a Dios y que le creemos a Dios. Pero me llama la atención también ese príncipe. La palabra santa de Dios dice que había un príncipe sobre cuyo el brazo del rey se apoyaba sobre él. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Escucha la pregunta. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el varón de Dios le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Porque la provisión de Dios es para los que le creemos a Dios, no para los incrédulos. Este príncipe es el símbolo de la incredulidad, que es enemigo de la fe. La duda mata la fe. La incredulidad mata la provisión de Dios. No porque Dios quiere, sino porque tú no lo puedes creer. Este príncipe le hizo una pregunta ociosa al varón de Dios delante del rey, delante de toda la gente que estaba ahí, para poner a Dios como incapaz de hacer algo tan grande. Y le dijo: si Jehová hiciera esto en los cielos, ¿sería esto así? En otras palabras, ¿tendrá el Señor Dios poderoso el poder para hacer este milagro que está diciendo? ¿Quién es el único que habla de esa manera? Satanás. Satanás es el único que habla de esa manera. El único que hace al hombre dudar de la capacidad de Dios es Satanás. Y Satanás usa la duda y la incredulidad. Ten cuidado cómo hablas. Ten cuidado cómo piensas. Ten cuidado cómo tu vida se está conduciendo el día de hoy delante de Dios y de la gente. Este no era cualquier hombre, era un príncipe. Y no era el único príncipe. Habían muchos príncipes, pero este era un príncipe con favoritismo porque el brazo del rey se apoyaba sobre él. O sea, que era uno de sus favoritos príncipes. Sin embargo, era incrédulo. Y quiso ridiculizar no solamente al varón de Dios, al profeta Eliseo, sino peor aún, a Dios mismo, nuestro Señor, diciendo: pero si Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿sería posible hacer todo esto? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? ¿Qué palabras están en tu mente? ¿Qué palabras están en tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra santa de Dios. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? ¿Será que están saliendo palabras como la de este príncipe que dice: pero si Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿será posible que él tenga el poder de hacer esto? ¿O están saliendo palabras como la del profeta Eliseo que dijo: oíd palabra de Jehová? Y aquí es donde tú y yo nos tenemos que poner ahora mismo en balanza y pedirle al Espíritu Santo que nos ponga en balanza para ver cómo está nuestra vida espiritualmente delante de Dios ahora mismo.
Dios tuvo que usar a 4 leprosos, imagínate, para callarle la boca a este príncipe. La palabra dice que habían en Samaria 4, no 1, 4 leprosos. Habían más, habían mucho más, obviamente. Había mucho más leprosos. Pero dice la palabra, en el versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Por qué a la entrada? Porque eran prohibidos que entraran. No podían entrar. Estaban contaminados. El pueblo los hubiera apedreado. No podían entrar. Los cuales dijeron el uno al otro, para que no nos estemos aquí hasta que muramos, si tratamos de entrar en la ciudad, vamos a morir porque el pueblo lo va a apedrear, uno, y si no lo apedrea el pueblo, vamos a morir de la hambruna. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Estaba en esa situación donde, si hago esto, voy a morir, te dice el diablo. Y si haces esto, vas a morir, te dice el diablo. Mentiras del diablo. Pero yo creo que todos de alguna manera hemos estado en esa situación, en donde el diablo viene y te dice, si haces esto, vas a morir, y si haces lo otro, también vas a morir. Para que dudemos de Dios, cuando es una mentira, y que el Señor lo reprenda. Estos 4 leprosos estaban y tenían un dilema. Y dicen, bueno, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si cruzamos al pueblo, a la entrada, vamos a morir también. O morimos por la hambruna o morimos porque nos van a apedrear. Y si vamos al campamento de los sirios, tal vez vamos a morir. Has estado en esa situación donde todo lo que tú ves es muerte. Así estaban estos 4 leprosos. Ya estaban muertos en vida, lógicamente con la lepra. Pero de alguna manera estos 4 leprosos tuvieron cierta fe que el pueblo entero no la tuvo. Porque dijeron, pasemos al otro lado y bueno, a lo mejor los sirios nos perdonan la vida y de repente no morimos. Y si morimos igual ya estamos muertos. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde no importa, ya todo no vale la pena? Así el diablo le encanta tener a la gente. Pero no es lo que Dios quiere. Y estos 4 hombres leprosos tuvieron el valor y fueron donde los sirios y descubrieron algo espectacular. Que todo el campamento estaba afuera ya, estaba vacío. Porque el Señor Dios Todopoderoso había hecho huir al enemigo. Yo no sé qué situación el diablo te está poniendo. Lo que sí sé es que el Dios Santo y Eterno, Jesucristo es su nombre, va a hacer que tus enemigos huyan de ti en el nombre de Jesús, por el poder de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que creer de que Dios va a hacer que tu enemigo y mis enemigos huyan en el nombre de Jesús. Dios había hecho la noche anterior que todo el ejército de los sirios huyeran acobardados. El Señor puso pánico, terror, espanto y se fueron huyendo. Porque la riqueza de los impíos es para los hijos de Dios, dice la Biblia. Así dice la Biblia. La riqueza de los impíos es para los hijos de Dios. Y si hay algo que cáncer me ha enseñado a mí, el cáncer me ha enseñado en esta situación de ya en varios meses que ya llevo en esta batalla y en esta prueba y en este proceso, se llama fe. Yo me he considerado un hombre de fe. Si hay algo que yo le pido al Espíritu Santo, se llama fe. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios, Señor, deme fe. Señor, renueva mi fe. Señor, engrandece mi fe. Señor, dame una fe nueva, fresca. Yo siempre estoy hablando de fe. Siempre me estoy metiendo con el Señor y le estoy pidiendo fe. Si hay algo que más le pido yo al Señor, es fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos, capítulo 11. Y versículo 4 y 6 dice de que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener fe de que Él es galardonador de los que le buscamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra santa de Dios. Y como el idioma de Dios se llama fe, yo quiero hablar el idioma de Dios. Y por eso le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que me llene de fe. Pero yo no te vengo a hablar de esa super fe que es ficticia. Yo te vengo a hablar de la fe bíblica que la palabra de Dios nos enseña. Si hay algo que el cáncer colorectal que estoy atravesando ahora mismo, etapa 4,
me está enseñando Dios en él, en esta prueba, en este proceso, se llama fe. Porque yo ya estoy muerto en vida. Es una enfermedad incurable que solo Dios me puede sanar. El hombre, la ciencia no puede sanar el cáncer. Y estoy en la etapa 4, que es avanzada. Y se me pasó al hígado y a los pulmones. Yo sé que cuando me dieron ese diagnóstico yo ya estaba muerto en vida. Pero yo decidí creerle a Dios. Y todos los días me meto con el Espíritu Santo y le pido al Señor en mi oración personal y colectiva con mi esposa de que me dé a mí y a mi esposa, a los dos, que nos dé fe. Porque en la fe vemos la gloria de Dios. A través de la fe vemos las maravillas de Dios. Y yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero recibir la bendición de Dios con mi esposa. Y mi esposa y yo estamos de acuerdo de que le vamos a creer a Dios todo, sin cuestionarlo. ¿Qué tan importante es que tú y yo no cuestionemos a Dios? Es fundamental. ¿Qué tan importante es que tú y yo le creamos a Dios al pie de la letra? Lo que Dios dice, así es. Amén y amén. Gloria a Dios. Porque si Dios lo dijo, es garantizado. Dios no miente. Dios no miente. La provisión de Dios viene a través de la fe. También la misericordia de Dios, lógicamente. Pero la fe es la que mueve todos estos fundamentos. Y yo quiero la provisión de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para mis tataranietos. Y Dios me ha dado toda esa vida, que yo sí creo que me la va a dar en el nombre de Jesús. Para todas mis hermanas, mis sobrinos, todos mis familiares, todos, mi suegra, mis cuñadas, mis cuñados y toda la familia de mi esposa y todos los hermanos. Yo sí creo eso. La provisión de Dios es fundamental en tu vida y en la mía. Esta palabra de Dios nos enseña varios aspectos. Número 1, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. La palabra dice que para Dios no hay nada imposible ni para los que puedan creer. Y la palabra dice que conforme a tu fe sea hecho. Entonces, después de yo ver una ciudad entera llamada Samaria dentro de Israel, que estaban comiendo cabezas de burros, cabezas de asnos y pagando 80 piezas de plata y pagando 5 piezas de plata por la cuarta parte del estiércol de paloma, y donde había canibalismo, en donde se estaban comiendo a los hijos de ellos mismos, Dios soltó una palabra de provisión divina y dijo: mañana a esta hora, así dijo el Señor, dijo el profeta Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Por qué la puerta de Samaria? Porque ahí era donde estaba sitiada. El mismo diablo la tenía encadenada, encerrada, aprisionada. Ahí donde el mismo diablo ha puesto esa misma presión, esa misma persecución, esa misma prueba. Ahí mismo Dios va a hacer el milagro en tu vida y en mi vida, siempre y cuando le creamos, siempre y cuando no dudemos de su palabra, siempre y cuando reconozcamos que para Dios no hay nada imposible, ni para lo que podamos creer, y siempre y cuando tomemos literalmente lo que Dios dice y lo creamos en nuestro corazón, lo hablemos con nuestra boca, lo miremos con nuestros ojos, lo pensemos con nuestra mente, lo sintamos en nuestro corazón, lo vivamos en todo nuestro ser y digamos: el Señor lo dijo, el Señor no miente, es un hecho, yo lo creo, lo recibo y le doy la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Así viene la provisión de Dios a nuestra vida. Que no te pase lo que le pasó a ese príncipe.
por cuestionar la palabra de Dios, por dudar de la palabra de Dios y aún hacer que el pueblo dudara. He aquí, le dijo el profeta, tus ojos lo verán, pero no lo comerás. Yo quiero no solamente ver la bendición de Dios, yo quiero ver la bendición de Dios y yo quiero comer la bendición de Dios. Pero para tal efecto, para que la provisión de Dios venga a nuestras vidas, tú y yo tenemos que creerle a Dios. Lo que Dios dice es sí y amén. Y es 100% garantizado. Y con nuestros ojos cerrados tenemos que creerle al Dios santo y eterno. Cualquier prueba que estés pasando, cualquier tribulación que estés enfrentando, cualquier limitación que estés atravesando, cualquier enfermedad que estés ahora mismo sufriendo, Dios dice, yo tengo la provisión, pero depende de ti y de mí creerle a Dios para que esa provisión venga a nuestra vida en abundancia. Yo le creo a Dios. Interesante que estos 4 leprosos, ¿quiénes eran estos 4 leprosos? Bueno, la Biblia no dice su nombre. Hay una tradición judía, no tiene fundamento, pero en la tradición judaica, en la tradición judía, decimos nosotros que estos 4 hombres eran Giesi y sus 3 hijos. ¿Te acuerdas quién era Giesi? Giesi era el siervo de Eliseo, que Dios le pasó la lepra de Naamán por su avaricia. Y dijo que Dios pasara a él y a su descendencia. El mismo profeta Eliseo le soltó esa palabra. Y salió leproso por haber avariciado, tener esa avaricia. Y le quitó un talento de ropa de plata y de ropa. Y la lepra de Naamán, Dios se la pegó a él. Pero la Biblia no lo confirma. No da el nombre de ellos. No da el nombre de ellos. Pero hay una tradición judaica que creemos que ese era Giesi, el sirviente, el criado, el siervo de Eliseo, que Dios le pegó la lepra de Naamán, el sirio, por cierto, también, por haber actuado en contra de la voluntad de Dios y haber aceptado un pago que Dios nunca quiso aceptar, porque Dios sana y no le hace falta que le des una ofrenda para que Dios te sane. A Dios no le hace falta una ofrenda ni una semilla para sanarte. Dios te sana porque es bueno y porque Él es poderoso y porque te quiere sanar y punto. No necesita una semilla ni una ofrenda especial, como muchos mentirosos en la televisión te lo dicen. Esa es una mentira del diablo. Dios no necesita eso. Y este hombre, Giesi, hizo eso. Y Giesi debió haber sido el hombre de no la segunda, de la tercera unción. Pero su avaricia lo hizo quedar leproso a él y a su descendencia. Entonces, en una tradición judaica, en la tradición judía decimos que ese hombre era Giesi y sus 3 hijos. Pero la Biblia no da los nombres de ellos. Por eso él dijo, y por eso es que creemos, porque él dijo, no es bueno de que quedemos callados. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callando aquí. Tenemos que ir a compartir las buenas nuevas con el pueblo. Porque él aprendió a través del juicio que Dios le mandó con la lepra de su avaricia. Y si bien es cierto, escondió oro, ropa y comieron en abundancia. Dicen que escondieron. Y Dios se lo dejó. En esta ocasión Dios se lo dejó. Porque el pueblo llegó y saqueó todo el campamento. Y en esta ocasión Dios lo bendijo. Porque sí lo guardó. Entonces Dios tuvo misericordia de él porque él demuestra que se arrepintió delante de Dios, aunque Dios no lo sanó, siguió con lepra. Pero él actuó diferente y dijo, si no compartimos estas buenas nuevas, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y él muy bien sabía, mejor que nadie, la paga del pecado es muerte. Él sabía muy bien eso. Entonces, el pueblo sale, saquea todo el campamento. Así tú y yo vamos a sacar el campamento del enemigo. Tú y yo vamos a sacar el campamento del enemigo donde todos los tesoros y las riquezas de los impíos son nuestras, dice la Biblia. Tú y yo vamos a ir a saquear esas riquezas que Dios nos tiene a ti y a mí. Y tú y yo seremos
altamente y abundantemente prosperados, no solamente espiritualmente, no solamente emocionalmente, en nuestras almas, no solamente físicamente en nuestro cuerpo, en sanidad divina, sino en nuestra economía, en nuestras finanzas y en todas las facetas de nuestra vida matrimonial, nuestra vida relacional, nuestra vida en todas las áreas, tú y yo vamos a ser bendecidos siempre y cuando le creamos a Dios, siempre y cuando no dudemos de la palabra de Dios, siempre y cuando obedezcamos a Dios, lógicamente, y siempre y cuando tomemos literalmente lo que Dios dice, lo creamos con todo nuestro corazón, lo hablemos con nuestra boca, lo confesemos, lo visualicemos, lo hablemos, lo soñemos, lo hablemos, que la boca nuestra no pare de hablar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, de las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas, que las bendiciones abundantes que Dios nos ha suplido, de la provisión divina que tú y yo ahora mismo gozamos y de la abundante provisión divina que aún Dios nos va a seguir dando en el nombre de Jesucristo, por su infinita misericordia. No porque tú seas bueno ni te la merezcas, ni mucho menos yo, sino porque Dios es bueno y para siempre es su bendita misericordia. Mi alma alaba al santo nombre de Jesucristo. La provisión de Dios es real. La provisión divina de Dios es más real que tú y yo. La provisión de Dios es tangible. La provisión de Dios está ahora aquí en nuestras vidas. Ahora, vamos como el pueblo, saquemos ese campamento del enemigo, que ahí Dios nos tiene esa provisión divina. Vamos a creer a Dios, vamos a no hablar como ese príncipe, porque de lo contrario, tus ojos ciertamente lo verán, pero tu boca no lo va a comer, tal y como le pasó a ese príncipe, y el pueblo lo atropelló, y el pueblo pasó sobre él y murió. Y los incrédulos así terminan, muertos. Que no te pase lo que le pasó a ese príncipe por haber cuestionado la provisión divina de Dios y la palabra de Dios y el poder de Dios. Que no te pase lo que le pasó a ese príncipe incrédulo, que fue atropellado por el pueblo. Sus ojos lo vieron, pero su boca no lo comieron. No, tú y yo, nuestros ojos lo verán, nuestra boca lo comerán, nuestro ser se va a saciar de toda la provisión divina que Dios tiene para ti y para mí en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, en el nombre santo, bendito y eterno de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador, el amado de mi alma, el bendito de las naciones, el deseado de las naciones. Mi alma alaba su nombre. Esa es la provisión de Dios. La tercera P, que los hijos de Dios tenemos en el nombre de Jesús. Así que, gloria a Dios, cero quejas, cero queja. Y abrimos nuestra boca para alabar a Dios por toda la abundancia que tenemos. En el nombre de Jesús, por su infinita misericordia. Mi alma alaba su santo nombre. Esta es una palabra poderosa, esta es una palabra que me llena, es una palabra que me dispara, me mete una corriente de poder, de fuego del Espíritu Santo que me corre. ¡Wow! Bendito sea Jesús. Mi alma alaba su bendito nombre. Amo la palabra de Dios. Tenemos que creerle a ciegas a la palabra de Dios, porque Dios no miente. La palabra santa de Dios es real. Dios lo dijo, Dios la cumple. Bendito sea el Señor por su provisión que tenemos los hijos de Dios. Esa es la tercera P. La próxima enseñanza te enseñaré la cuarta P. Perdón. Y ya hoy el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me habló hoy en la mañana, temprano, en la madrugada. El Señor me dijo, mi provisión hace que mis hijos hagan lo imposible. Así me dijo el Señor. Repito, el Espíritu Santo me dio esta palabra hoy en la madrugada. Me dijo, mi provisión hace que mis hijos hagan lo imposible. ¿Escuchaste? Mi provisión hace que mis hijos hagan lo imposible. Así me dijo el Señor hoy en la madrugada. Y yo le dije, amén, Señor. Y hoy, con más razón, creo más a Dios. Hoy después de la iglesia fui a almorzar con mi amada esposa y anduvimos viendo y le dije, vamos a decretar por fe que Dios nos va a prosperar abundantemente. Porque así me dijo el Señor. Mi provisión hace que mis hijos hagan lo imposible. Créelo. Créelo. Visualízalo.
Confiésalo, háblalo, grítalo a los cuatro vientos, díselo a todo el mundo. Sueña con él, medita en esa provisión divina de Dios, porque la provisión divina de Dios hace que nosotros, sus hijos, hagamos lo imposible. Dios nos quiere bendecir sobreabundantemente, no solo en lo espiritual, sino en lo económico y en lo financiero y en lo material, siempre y cuando le demos la gloria a Él y seamos buenos mayordomos de las bendiciones que Dios nos ha dado. También el Señor me habló hoy y ya me dio la próxima estudio que voy a iniciar. Cuando ya terminé que estamos actuando, estamos ahora mismo en las 4P para los hijos de Dios. Repito, la primera P, prosperidad. La segunda P, protección. Hoy te enseñé la tercera P, provisión. La próxima semana, si el Señor no ha venido, te enseño la cuarta P, perdón. Y después el Señor me dio ya el nuevo estudio y te lo diré, lo voy a decir ya. Fe financiera, así se llama. Fe financiera. Y anoche ya comencé a preparar ese estudio. Es un estudio nuevo. Después de tengo ese estudio que ya el Espíritu Santo me habló hoy. Fe financiera. En donde Dios va a poner en perspectiva muchas cosas. Así que, ora por mí, para que el Señor me siga hablando, para que el Espíritu Santo me siga revelando en su palabra y para de esa manera yo te pueda traer esa palabra y que la palabra de Dios te edifique para la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jesús. Gracias, Señor, por tu infinita palabra, por tu infinita misericordia, por Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias por tu provisión divina, Señor amado. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la gloria, Señor Jesucristo, porque solamente usted la merece. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, por tu provisión divina. Gracias, Señor. Nos decretamos altamente bendecido y prosperado en el nombre de Jesús en todas las áreas de nuestra vida espiritual, emocional, físicamente y también económica, financiera, materialmente, empresarialmente, profesionalmente, matrimonialmente, ministerialmente, relacionalmente y en todas nuestras áreas de nuestra vida. Te damos la gloria, Señor Jesucristo, por tu infinita misericordia en el nombre de Jesús, Padre, y que tu Espíritu Santo nos empodere a creer en esta palabra y a decretarla en el nombre de Jesús por la autoridad que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata. Perdón, hasta a mí a veces se me confunde. Tabernáculo Maranata, desde Fort Walton Beach, estado de la Florida, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo, bendito y divino rostro sobre tu vida y sobre los tuyos en el nombre de Jesús. Maranata, el Señor viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, decimos, sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Amén.